Buenas tardes, mi nombre es André Galiano, yo soy alumno de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica de TechSoup y hoy día vamos a hablar sobre Wiring Practice Documentation. ¿Qué significa esto? Documentación de prácticas de cableado. Para ello debemos de tener en cuenta algunas cosas como el Wiring Diagram Manual, que es el manual y los diagramas de cableado. En este vamos a encontrar esquemas simplificados, circuitos simplificados, donde muestran las conexiones de cableado y los códigos de los componentes. También debemos de saber el Standard Wiring Practice Manual, que es el manual de práctica para cableado estándar. Esto significa que es cómo debemos hacer nuestro trabajo, el cual este manual viene con procedimientos, los necesarios para hacer el mantenimiento en circuitos eléctricos. Previo conocimiento a lo ya dicho, también debemos de tener en cuenta las ATAs. ¿Y qué nos hablan las ATAs? Las ATAs nos hablan de un sistema en específico de la aeronave. Estas ATAs tratan de organizar los sistemas de un avión. Por ejemplo, si hablamos del ATA 23, hablamos de comunicaciones. Y si hablamos del ATA 24, hablamos de circuitos eléctricos en el avión. Es muy necesario saber las ATAs, por lo menos a qué parte del avión estamos refiriéndonos, porque esto nos va a ayudar bastante para saber reconocer nuestros componentes y tener una referencia más aproximada de lo que queremos. Para ello, como ya lo hablamos, vamos a hablar sobre el Standard Wiring Practice Manual, que es el estándar sistema de cableados manual. Para ello debemos de saber qué es Cross Reference Index, que es un índice de referencia cruzada. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Esto nos va a ayudar para saber de qué ATA estamos hablando. Nos va a ayudar con el número de parte de los proveedores, el equipamiento de este manual y cada una de las entradas de este índice es una referencia para hallar lo que nosotros estamos buscando. Un ejemplo sería si es que queremos saber el torque que debemos darle a los terminales LCU. Para eso nos ayudamos de nuestra referencia cruzada, nuestro índice de referencia cruzada, que nos va a decir a qué ATA pertenece y cómo lo podemos encontrar, con el número de parte. Para ello vamos a nuestro Standard Wiring Practice Manual y buscamos con la palabra clave Terminal Lux. Una vez encontrado esto, nos va a decir a qué ATA pertenece y vamos a poder encontrar lo solicitado. Ahora vamos a hablar sobre el Wiring Diagram Manual, que significa manual de diagramas de cableado. Para ello, debemos de tener en cuenta que estos diagramas nos dan representaciones simplificadas de circuitos eléctricos, como por ejemplo el número de cableado, cómo identificar el tipo de conexión, el código del componente. Cuando trabajamos con este tipo de manual tenemos que tener en cuenta el código de efectividad del fabricante, porque así sabemos que estamos hablando del componente para nuestra aeronave. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra FM, que es donde vamos a encontrar información del manual de mantenimiento. Además podemos encontrar un cuadro donde están las listas de aeronaves y siempre teniendo en cuenta el código de efectividad, que es lo que estamos buscando de nuestra aeronave. Debemos de tener en cuenta que no nos debemos confundir con el código de efectividad del operador, ya que esto generalmente varía en cuanto a las empresas, al operador. Nosotros debemos fijarnos en el código de efectividad de manufacturación. Por ejemplo, si nos reportan alguna falla de algún circuito hidráulico, lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestra ATA, a qué ATA estamos hablando. Y por ejemplo, energía hidráulica es la ATA 29. Entonces nos dirigimos a la ATA 29. En la ATA 29 vamos a encontrar nuestros diagramas. Depende a qué falla estamos buscando. En el lado inferior izquierdo vamos a encontrar nuestro código de efectividad de la aeronave.
si corresponde con la que estamos buscando. Una vez hallado esto, podemos buscar el componente. Una vez hallado el código del componente, debemos de tener en cuenta que para buscarlo en nuestra EQ, que es nuestro equipamiento de lista, en esta EQ debemos de tener en cuenta que debe estar con 5 dígitos para así poder encontrar nuestro componente. Y debemos de tener en cuenta que el código de efectividad sea la misma de nuestra aeronave. En el caso de que no encontremos algún componente o no encontremos algún tema en específico de cómo arreglar el componente, nos podemos ir a nuestra AC, que significa una circular de asesoramiento. Y en el caso de querer saber cómo es nuestro componente y si es el mismo y si estamos bien con lo que estamos analizando, podemos ir al IPC, que ahí nos es el Illustrator, donde vamos a poder ver el componente. Bueno, eso sería todo, gracias.